David Borda, soy ortopedista, cirujano de pie y tobillo. Voy a hablar acerca de las lesiones del tendón de Aquiles. Bueno, esta es una lesión que realmente pues, no es tan frecuente en los futbolistas de alto rendimiento, más bien es más frecuente en los que alguna vez jugamos el fútbol los fines de semana y están en esta época de la vida como yo. Entonces, en los futbolistas de alto rendimiento pues, no es tan frecuente, por suerte. Entonces, el tendón de Aquiles, pues el tendón de Aquiles es supremamente importante, es un tendón que es muy fuerte, es el tendón que soporta más carga en la economía del cuerpo, aproximadamente puede llegar a soportar 10 veces nuestro peso corporal, pero desafortunadamente pues es el tendón más frecuentemente lesionado. Ahora vamos a hablar un poco de la anatomía. El tendón de Aquiles viene desde los dos gemelos, los dos gemelos se unen junto al sóleo y forman el tríceps ural, como lo vemos acá. Entonces, usualmente uno piensa que el tendón de Aquiles pues, es un solo cordón. Sí, claro, lo vemos como un solo cordón, pero cuando ya lo analizamos desde el punto de vista anatómico y hacemos la disección, nos damos cuenta que el gemelo interno tiene una rotación de 90 grados y va a estar ocupando la parte más posterior del tendón de Aquiles y que el gemelo lateral va a estar ocupando la parte medial del tendón de Aquiles y el sóleo va a ocupar la parte más anterior. Las fibras que vamos a encontrar anteriores del tendón de Aquiles realmente hacen parte de la terminación del músculo que se llama el músculo sóleo. Tenemos que tener en cuenta que los gemelos son unos músculos biarticulares, su inicio es en los cóndilos femorales y su inserción, pues ya la sabemos, es en la tuberosidad del calcáneo. Asimismo, también tenemos que diferenciarlo del sóleo porque durante la marcha actúan diferente, el sóleo no es biarticular, ya que el origen del sóleo es a nivel de la tibia y el peroné en el aspecto posterior de la pierna y pues confluyen ya como lo vemos en este corte anatómico. Está cubierto con el paratenon, no tiene una vaina sinovial como el resto de tendones, está cubierto con el paratenon, que es una bolsa o que es una capa muy delgada que lo ayuda a hacer pues que se mueva de una manera fácil en el aspecto posterior de la pierna y también va a actuar como un mecanismo protector. Puede medir hasta más o menos 15 centímetros en un adulto, pero pues obviamente esto va a variar de acuerdo a la talla de la persona que tengamos. En cuanto a la irrigación, y esto yo creo que son de las cosas que más importancia le tenemos que dar al tendón de Aquiles, es esta parte, los angiosomas, está prácticamente dado por dos arterias principales, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. La arteria tibial posterior, como lo vemos acá, es la que nos ayuda en la parte del tercio proximal y en el tercio distal. Y posteriormente la arteria peronea es la que va a la parte que está aquí en la gráfica, en la parte verde, y esa es la que nos va a ayudar. Observemos que la parte de la arteria peronea es la parte que va a irrigar la zona más delgada del tendón de Aquiles. Aparte de eso tenemos la inervación que está por el sural y el nervio tibial posterior. Ya para hablar de la parte ya más biológica del tendón, el tendón de Aquiles está compuesto por el 95% de su composición es colágeno tipo 1, y este colágeno va a tener unas características específicas y de protección, ya que por la disposición de sus fibras, que parecen como unos rizos, van a ser paralelas pero rizadas, cuando nosotros le generamos cierta tensión al tendón, el tendón puede llegar a elongarse más o menos hasta el 3% de la longitud del mismo. Ya cuando ya superamos aproximadamente el 8% de la longitud del tendón de Aquiles, es cuando vamos a presentar la ruptura y la falla de esta estructura. En los Estados Unidos se ha visto un incremento impresionante, casi al doble desde el año 2005 al 2011 en las cifras de las rupturas del tendón de Aquiles. Esto pues obviamente también se ve porque todos queremos eternizarnos en el deporte, si está bien dicho de esta manera, todos queremos hacer deporte por largo tiempo, nos encanta el deporte, entonces así hacemos que seamos un poco más susceptibles a las lesiones. Puede llegar incluso a tener un incremento estacional en los países que tienen estaciones posterior al invierno, cuando las personas han estado encerradas mucho tiempo y no han podido hacer deporte, más o menos en la época de marzo, abril, tenemos un pico de impacto en las lesiones del tendón de Aquiles, pues porque es un momento en que la gente empieza a hacer nuevamente deporte, viene de un periodo de reposo, donde sus músculos están con cierta contracción,
no están en plena función, entonces en este momento pueden llegar a presentar estas lesiones. Como se los decía al principio, el pico está alrededor de la quinta década de la vida y en relación hombre-mujer, pues tenemos una relación de más o menos 5 por cada mujer. Esto realmente todavía no está muy bien explicado porque cuando uno lee la literatura de las lesiones musculares y como lo veíamos en las diapositivas iniciales, incluso las mujeres tienen un poco más de riesgo por la parte hormonal que pues no protege mucho las estructuras y los tejidos. En el fútbol, ya para hablar un poco del tema por los que todos estamos acá sentados, en el fútbol pues vemos que es poco frecuente, es de 0.7 por cada 1000 horas que se ha expuesto al jugador. Esto se divide en 2 grupos, más o menos son el 0.4, o sea, un poquito más frecuente cuando ya estas lesiones se dan ya en los partidos como tal, y 0.3 por cada 1000 horas de entrenamiento. Entonces es mucho más, pues no mucho más, pero es más frecuente que los jugadores de fútbol se rompan su Aquiles cuando están haciendo sus partidos y no durante el entrenamiento. El sitio de lesión es a 2 a 6 centímetros de su inserción, ya que pues ahí hay una confluencia de estructuras anatómicas. Hablemos un poco de la biomecánica del tendón de Aquiles para retomar lo que hablaba Rodrigo con las placas de fuerza y con los estudios de análisis de movimiento. Podemos entender un poco la marcha. La marcha está dividida en 2 fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo. Nuestro Aquiles trabaja en 2 de las fases del apoyo. Una fase que es cuando nosotros tenemos una contracción concéntrica, que es cuando el sóleo hace un momento desacelerador. Esto se produce cuando la tibia pasa y hace un ángulo más o menos de 90 grados sobre el astrágalo. En ese momento el sóleo hace una contracción de tipo excéntrico, hace una desaceleración para que nosotros no colapsemos. Y posterior a eso, una vez hacemos el apoyo monopodal, entonces sigue la contracción excéntrica, la contracción concéntrica, que es cuando hacemos cuando empieza la fase de propulsión. Esto lo podemos ver en esta gráfica, la gráfica que tenemos acá. Entonces esto es dorsiflexión, que tenemos acá en la parte de arriba, plantiflexión, que es la parte de abajo, y esta es la fase de apoyo de la marcha. La fase de acá es la fase de balanceo. Cuando nosotros hacemos el contacto inicial, como lo vemos en el video, entonces en ese momento ese es el contacto inicial. ¿Y qué hacemos ahí? Hacemos un poco de plantiflexión. Inmediatamente de la plantiflexión sigue la respuesta a la carga. En ese momento de la respuesta a la carga es cuando el sóleo está haciendo la fase de una contracción de tipo excéntrico. Y a partir de ahí empezamos a ver, aquí en esta gráfica, hasta que empezamos a hacer un proceso de plantiflexión, de dorsiflexión, y ahí es cuando empieza el despegue. En ese momento es cuando nosotros tenemos el mayor trabajo del tendón de Aquiles, que es cuando hacemos en la fase de despegue. Entonces, la tormenta perfecta pues, es cuando tenemos una alteración en nuestra circulación, cuando estos angiosomas de aquí tienen, entre comillas, una falla. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, más o menos es como si dijéramos, estas son las capilares de la rama tibial posterior y estas son las de la peronea. Entonces tenemos una zona que es una zona gris, que realmente es una zona que tiene una baja circulación. Esta zona de baja circulación lo que va a llevar es que nuestros pobres tenocitos pues no tengan una buena nutrición, que cuando tengamos algún tipo de lesión pues tampoco tengamos una buena reparación. Entonces son zonas que empiezan a dañarse y a deteriorarse. Entonces, si devolvemos la película y hablamos del colágeno, empezamos a tener una migración de colágeno tipo 1 a tipo 3. Y entonces, al tener esa migración, que también sucede con la edad, no solamente con el trauma repetitivo, entonces empiezan a cambiar estos tipos de células arrizadas que nos ayudaban a que este tendón tuviera un poco más de estiramiento en algún momento de tensión, y empezamos a tener unas células empezamos a tener una disposición de las fibras un poco más lisa, más recta, y obviamente pues esto contra las fuerzas de tensión pues van a ir mal, y es también cuando entendemos la ruptura. Y aparte de eso, pues entonces ya sabemos que cuando nosotros tenemos un movimiento, cuando hacemos una plantiflexión forzada y hacemos una extensión de la rodilla, y aparte de todo también estamos extendiendo la cadera, recordemos la cadena posterior de movimiento. Entonces toda esa cadena posterior pues está completamente tensa, pero si la rodilla está logrando un poco de extensión, si la cadera también está logrando un poco de extensión,
y fuera de eso nosotros estamos en plantiflexión, pues llevamos a una tensión pues desmesurada al pobre tendón de Aquiles y ahí es cuando él falla. Entonces, bueno, ya falló. Entonces, vamos a ver, pues este no es nuestro paciente. Y entonces el paciente, pues lo que tenemos que hacer, lo primero es escucharlo. Y esto es importantísimo en la anamnesis, porque la anamnesis prácticamente el paciente le dice a uno, me rompí el Aquiles. Y el paciente, lo que hemos oído todos y lo que hemos leído todos es que el paciente siente una sensación de pedrada, me golpearon, volteé a mirar, no encontré a nadie, y de repente es que sentí como que ya no podía caminar, ya subir y bajar escaleras me costaba, levantarme del piso me costó en ese momento porque ya no tenía fuerza en el tobillo para levantarme. Entonces el paciente les está diciendo prácticamente me rompí el tendón de Aquiles. Incluso hay algunos que dicen que oyeron un chasquido y le dicen me rompí el Aquiles. Entonces pues uno tiene que ponerle mucho cuidado a ese interrogatorio. Yo realmente, y siempre lo digo, todos los pacientes que llegan con un trauma al servicio de urgencias no es un esguince, todo no es un esguince. A veces tenemos lesiones del tendón de Aquiles. Entonces, aquí viene la evaluación, el signo de Matless, que es el primero que tenemos acá en la primera fotografía. Qué vergüenza con ustedes, voy a ponerlo acá también. El signo de Matless, que es este, tenemos el paciente en prono, lo ponemos en prono y lo que vamos a ver es que el tono plantiflexor del lado sano va a ser correcto como este fisiológico y el del otro lado va a estar completamente plano. Esto es porque no tenemos tendón de Aquiles y el tendón pues obviamente no nos sostiene el pie y el tendón se baja. Entonces esto es lo que vamos a ver, esta simetría. Vamos a palpar también la brecha en la zona posterior del tobillo y nuestro signo de Thompson, que es súper interesante y es facilísimo de hacer. Vamos a hacer una compresión de los gemelos y lo que vamos a ver es que el pie no hace plantiflexión. En el lado sano, si nosotros hiciéramos compresión, inmediatamente tendríamos una plantiflexión en el lado sano. ¿Es imprescindible la resonancia? La respuesta es no, es imprescindible. No es imprescindible porque realmente la clínica y lo que le refiere al paciente, ahí ya le está diciendo a usted, el paciente tiene una lesión del tendón de Aquiles. La indicación de la resonancia prácticamente está no en rupturas agudas, puede que estén en rupturas crónicas, que no es el tema de hoy, y porque queremos hacer un planeamiento operatorio. Y entonces ya lo diagnosticamos y entonces ahora ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, técnicas quirúrgicas descritas, tenemos más o menos hace aproximadamente unos 10 a 15 años, pues esta era la cirugía que nosotros hacíamos prácticamente en todos los pacientes que le indicábamos la cirugía, era una técnica abierta con una técnica como la que podemos ver acá en el esquema, una técnica un poco cruenta, que vemos las fibras del tendón acá, el cabo distal, el cabo proximal, lo anudábamos con esta técnica de Krakow, suturas, y pues teníamos una cicatriz bastante generosa, pero pues obviamente con los problemas que teníamos siempre, o no siempre, pero en la gran mayoría de los pacientes sufríamos por la piel, porque también los angiosomas que afectan al tendón no solamente también afectan el tendón, sino también la piel. Luego también la piel va a estar sufriendo también en ese sitio por una vascularización medio precaria. Pero también les va bien. Esos pacientes también les va bien. Fíjese que no siempre es que digamos ya eso ya es una cirugía que pasó de moda, me hicieron la cirugía abierta, me trataron mal. No, si a uno la necesita, pues le hacemos una cirugía de estas hoy mismo. Entonces este es el paciente. Entonces sí, tenemos una cicatriz un poco más grande, pero aquí vemos su signo de Matless, que esto es importantísimo cuando evaluamos un paciente en posoperatorio que tengamos el mismo tono plantiflexor, lo podemos evaluar aquí en esta posición o en el plano sagital para comparar. Y pues realmente aquí es donde vemos que el paciente está con un tono plantiflexor muy simétrico a tan solo 11 semanas del posoperatorio. El paciente haciendo una maniobra de despegue de talón en los dos pies. En los dos pies pues no es como tan sensible porque pues, el paciente se puede ayudar del otro pie para levantarse, pero cuando le decimos al paciente que se levante en un solo pie, pues ahí está, no muy fuerte, pero lo logra. Y obviamente pues lo tenemos que comparar. Siempre tenemos un lado sano, bueno, casi siempre. Y con el transcurrir del tiempo y con el miedo que había con estas lesiones de la piel y que las heridas estaban mal y que todo esto, pues hemos tratado de decir, bueno, vamos a achicar un poco las heridas, vamos a tratar de hacer algo más pequeño porque la piel siempre había sido nuestro problema. Y entonces empieza a evolucionar el asunto con técnicas mínimamente invasivas.
Y entonces viene, por ejemplo, esta técnica, que es una técnica que se llama PARS, que es, nosotros lo que hacemos es una herida pequeña, esto es una herida transversa, hoy en día la hacemos longitudinal, introducimos este aparato, este dispositivo, lo que hacemos es pasar unas suturas a través del tendón, recuperamos estas suturas aquí en la herida y anudamos. Lo que dice la literatura es que al final de todo el cuento, los pacientes al final, cuando se encuentran después del año, pues los pacientes van prácticamente igual, pero nos ahorramos problemas con las heridas, la cicatriz, como lo vemos acá en la tabla. Y lo único pues, que sí muestra esta técnica del PAR son problemas con los nudos, pues porque hay que hacer muchos nudos en una sola zona, entonces los pacientes a veces se quejan de esta molestia. Bueno, este es un paciente también que operamos con la técnica PARS, entonces mire que ya es una cicatriz mucho más pequeña en el aspecto posterior, lo mismo también, signo de Matres, entonces ya tenemos una buena compresión, una buena tensión del tríceps ural y el paciente pues camina estas son 10 semanas de posoperatorio, el paciente ya camina, está bien, ya se lo podemos entregar a las doctoras para que lo introduzcan en ese algoritmo que me di cuenta que nosotros somos un pedacito así de chiquito del algoritmo, entonces pues me pareció súper interesante esto. Bueno, ya voy a acabar y esta es la maniobra de despegue. Entonces seguimos con problemas y pensando en que, bueno, mucho nudo, entonces pues hay que quitarle los nudos al asunto, entonces hay investigaciones, hay grupos de investigación y tratan de hacer cosas diferentes. Entonces ahora pues ya no hacemos nudos acá, entonces ahora lo que se hace es recuperar, pues no lo que se hace, lo que se puede hacer es recuperar los nudos acá, en las hebras, en la zona de la herida, bajarlos aquí y anclarlos en el calcáneo. Realmente a futuro, cuando se encuentran nuevamente los pacientes al año, mismo resultado, pero con un poco de dolor en el talón. Este es un paciente en el posoperatorio también, pues con buen resultado. Este no es un deportista de alto rendimiento, este es de los pacientes de 47 años que nos gusta jugar fútbol cada 8 días. En cuanto al protocolo de rehabilitación, entonces aquí tenemos, vamos a hacerlo rápidamente porque esto le corresponde al otro grupo. Esto yo lo usaba antes, era una bota Walker, esta bota articulada, costosísima, a veces difícil para manejar por los pacientes, realmente pues esto se puede sustituir por una bota que sea rígida y por unas plantillas y esto pues obviamente tiene menos de la mitad del precio y es mucho más fácil de manejar porque aquí como vemos el paciente a las 2 o 3 semanas se le quitan los puntos, después iniciamos la bota y le ponemos estas plantillas dentro de la bota. Una vez tenemos estas plantillas dentro de la bota, el paciente, y no tenemos puntos, el paciente puede iniciar carga. A partir de la 4ª semana empezamos a quitar una de las plantillas. Esto es como si en la bota de esta quitáramos 10 grados de plantiflexión. Entonces es prácticamente lo mismo y es mucho más económico. Bueno. Entonces, esto es lo que nosotros sufrimos. Entonces, cuando nosotros tenemos una complicación, las infecciones pues pueden llegar, más o menos vienen desde el 1.7 al 12% versus obviamente 0 al paciente no quirúrgico, pero pues el que manejamos sin cirugía, pues este no es el futbolista, entonces por eso no lo vamos a hablar hoy. Lesión del nervio sural, pues del 9 al 18%, los que tienen más porcentaje de lesión del nervio sural son las técnicas mínimamente invasivas. Trombosis venosa profunda más o menos se comporta igual en el equipo que manejamos quirúrgicamente con el no quirúrgico. Y la reruptura, pues la literatura habla que prácticamente hoy en día casi se están ecualizando las dos cifras. En estudios con relación a la lesión del tendón de Aquiles en el fútbol, pues esto me pareció muy interesante porque es ver por qué se lesionan, cuándo se lesionan, cuál es el mecanismo de lesión y después, ya que se lesionaron, pues entonces cuándo lo volvamos a tener nuevamente en la cancha al jugador. Y entonces rápidamente vamos a ver acá, estos fueron se tomaron unos jugadores de fútbol en la Liga Europea, y lo que se vieron fue estos 3 patrones de lesión. Entonces el patrón es cuando el jugador está parado y va a iniciar. Entonces cuando él inicia la carrera, entonces esto es lo que vamos a ver, que hace una dorsiflexión súbita y entonces ahí tiene la lesión. Lo que se dieron cuenta es que, y como veíamos ahorita en otra charla, veíamos que el que se lesionaba era más con la pierna que el jugador no pateaba. El otro es el corte cruzado. El corte cruzado es este otro mecanismo de lesión y el menos frecuente fue el de salto vertical. Vamos a avanzar rápido porque ya le estoy quitando tiempo a mis colegas de rodilla. Entonces,
Bueno, este es el momento en el partido en el que más se vieron las lesiones. Se vio que era más o menos entre el minuto 16 al minuto 30 del primer tiempo. Y también se dieron cuenta que era al principio de la temporada, en marzo, abril. Lo que quiere decir es que esto no es una lesión por fatiga, como se había pensado que era por fatiga, porque sobreuso de los jugadores y estas cosas del atleta, no. Empezando temporada es cuando hay un pico mayor de lesiones del tendón de Aquiles. Y me pareció súper interesante esta gráfica porque ellos partieron la cancha de fútbol y la numeraron y se dieron cuenta pues, que las lesiones del tendón de Aquiles es más en la parte central que en las bandas. Y los más frecuentemente lesionados eran los defensas. Bueno, entonces esto lo que hicieron pues coger muchas cámaras, las cámaras mostraron a los jugadores, mínimo 3 cámaras, y se dieron cuenta pues que este era el mecanismo de lesión. Entonces si nosotros lo evaluamos, pues tenemos un laboratorio de marcha y podemos evaluar acá cómo es que funciona el tendón de Aquiles. Acá lo rojo es una contracción concéntrica, propulsora, y esto amarillo que está pasando acá, esto se llama un vector de fuerza de reacción del piso. Entonces, fíjese que cuando nosotros caminamos normalmente, ese vector de fuerza de reacción del piso pasa por delante. Y aquí, en este caso, cuando nosotros estamos inclinados hacia atrás, el vector de fuerza de reacción del piso va a pasar por detrás de la rodilla y esto obviamente va a generar un momento que va a producirle más tensión al tendón de Aquiles y es cuando se rompe. Cuando vuelven, de estos tomaron a 132 jugadores de fútbol profesional, sufrieron, esto es un análisis retrospectivo, analizaron desde el 99 hasta el 2018, el tiempo medio de retorno es de aproximadamente a los 5 a 7 meses, los futbolistas retornaban a la cancha, pero cuando volvían a tener el mismo nivel que tenían previo a la lesión, después del año. O sea, antes del año no le podemos exigir al futbolista que vaya a rendir de la misma manera. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Analizaron y cogieron unos pares, le pusieron 2 pares a cada jugador que se lesionó y los siguieron en el tiempo. Entonces, a las 5 temporadas se dieron cuenta que a partir de la segunda temporada, o sea, cuando empezaban el segundo año, ellos empezaban a tener el mismo rendimiento que el otro jugador que no se había lesionado. El 78%, y esto pues no me parece muy grato, que solamente el 78% de los jugadores retornaron a su nivel original. En conclusión, bueno, las lesiones del tendón de Aquiles no son frecuentes en los futbolistas, pero como vemos, 78% no es una cifra muy grata para que digamos que el jugador puede volver a jugar fútbol. 78 es muy poquito, me parece. Importante el diagnóstico preciso y temprano y explicar al deportista claramente cuáles son las alternativas y tener en cuenta pues, cuáles son las aspiraciones. A partir del primer año de posoperatorio podrá llegar a su nivel previo que tenía y obviamente cumplir los protocolos de rehabilitación. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro pues, es muy grato cuando uno quiere leer un poco de fútbol y hay de todo acerca del fútbol, ciencia, biología, mecánica, de todo alrededor del fútbol y yo creo que por eso es que hoy estamos reunidos acá. Entonces, yo creo que hay que ponerle mucho cuidado a la alimentación. Cuando vi la diapositiva de alimentación, el soporte nutricional creo que es básico, la preparación física antes, después, los periodos de recuperación creo que son importantes, el análisis del gesto deportivo, que ya lo hablaba Rodrigo, y el trabajo interdisciplinario. Siempre tenemos un equipo, un futbolista o un deportista siempre tiene que tener un equipo detrás especializado para generar un buen rendimiento y así también disminuir sus lesiones. Muchas gracias.